Hola a todos y a todas. Bueno, me llamo Antonio Alba y de Acaronar, una entidad que colabora con la Generalitat Valenciana en el fomento del acogimiento familiar en otras cuestiones y que tiene una red de oficinas de acogimiento familiar entre las que se encuentra Lambda, ¿no? Hablar de diversidad familiar, de acogimiento familiar y adopción es hablar de maternidades y paternidades no biológicas como parte fundamental de las múltiples formas que nos encontramos de diversidad familiar. A mí me gustaría empezar poniéndome como ejemplo, ¿no? Ya que yo acogí a un niño de etnia gitana y ahora que ha cumplido los 18 años, lo voy a adoptar porque es algo en lo que eh, los dos estamos de acuerdo, eso lo somos él y yo, ¿no? Y bueno, también está mi orientación sexual. Entonces, confluyen varias cuestiones de esta diversidad familiar en la que pasamos de acogimiento a adopción. Es una cosa, esto ha evolucionado así, podría haber sido de otra manera, pero eh, pues lo hemos considerado que era lo más adecuado y lo que los dos queríamos, dado el vínculo que se ha producido a lo largo de los años, ¿no? Yo soy su padre y para él es mi hijo y, y no hay nada más. O sea, las familias al final se pueden construir de muchas maneras. Se pueden formar familias de muchas maneras. El concepto de familia es un concepto afortunadamente muy amplio. Y lo que sí que es importante es que eh, una familia, más allá de lo biológico, se construye desde el afecto, el compromiso y desde luego desde la responsabilidad. Desde la responsabilidad me parece una palabra importante cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de crianza. Es algo para lo que se tiene que ser muy conscientes de lo que implica, ¿no? ¿Y qué pasa con la adopción y el acogimiento? Porque son recursos esenciales del sistema de protección, garantizando que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer en entornos seguros, afectivos y estables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas em, adultas van a contribuir para que puedan ejercer estas personas menores sus derechos, proporcionándole el derecho fundamental de cualquier niño, niña, adolescente, que es el de crecer en una familia, ¿vale? Porque solo en la familia, porque es el núcleo fundamental que puede permitir el desarrollo integral de cualquier niño o de cualquier niña. Siempre y cuando sea una familia normosaludable, que dice Íñigo Martínez de Mandojana, que es un educador social, que ha escrito unos libros sobre la parentalidad terapéutica y que trabaja
con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque no podemos hablar de una familia normal, porque eso no es decir nada, es algo vacío de contenido. Hay muchos tipos de familia y además ninguna familia es perfecta. Pero claro, nos encontramos que hay personas o hay familias que por diferentes circunstancias no pueden ejercer una crianza saludable. Puede haber mm, causas muy diversas, puede haber negligencia, puede haber maltrato, puede haber problemas de salud mental, puede haber problemas de consumo y adicciones que hacen que el entorno en el que tienen que crecer estos niños y esas niñas no sea el entorno más propicio, ¿no? A ver, se intenta siempre activar medidas de apoyo familiar, de preservación familiar antes de llegar a ese punto, pero no siempre es posible. Y claro, aquí lo más importante es proteger a la infancia. Entonces, lo que se hace es poner en marcha medidas de protección. Son niños y niñas que son tutelados por la administración porque es necesario sacarlos del entorno en el que estaban viviendo. Entonces, hay que buscar un hogar alternativo dependiendo de sus circunstancias y necesidades, ¿no? Como medidas de protección, nos encontramos el acogimiento familiar. Hay que buscar un hogar alternativo y se hace primero en familias densas, es decir, eh, abuelos, tíos, etcétera, para que se hagan cargo intentando así mantener a ese niño o a esa niña en el entorno donde ha vivido, siempre y cuando sea lo más adecuado y tras un proceso de valoración a esas personas que se ofrecen para cuidar de ese niño, esa niña en concreto, de ese nieto, de esa sobrina, ¿no? Y, y eso, y tienen que pasar por un proceso de valoración para ver si son las personas que pueden responder a esas necesidades. Si son capaces, si van a ser capaces de dar respuesta a las necesidades que tiene esa nieta, ese sobrino, etcétera, ¿no? También se habla de familia extensa, de personas allegadas a personas adultas con las que un niño o una niña tiene un vínculo, puede tener un vínculo sano y protector y se tiene en cuenta también para el ofrecimiento y valoración. Cuando esto no es posible, pasamos a familia educadora. La familia educadora es aquella que se ofrece para el acogimiento a nivel genérico para ningún niño en concreto. Aquí también, por supuesto, se hace eh, una valoración, una evaluación y cumplir una serie de requisitos para poder optar a la idoneidad y ser familia educadora, familia acogedora. O la tercera opción, otra medida de protección, perdón, la tercera no es otra, la medida de protección tras el acogimiento familiar es el acogimiento residencial. Es decir, aquí los niños, niñas, adolescentes van a centros de menores, no tiene nada que ver con centros de medidas judiciales, que son aquellos en los que hay personas menores que han cometido algún delito. Aquí hablamos de menores, niños, niñas y adolescentes que han sido tutelados por lo que hemos comentado antes, ¿no?
En este caso, a ver, pues pueden estar allí porque no hay familias, no se han encontrado de momento familias que los puedan acoger o porque su circunstancia es temporal y puedan volver con su familia de origen, si así es lo mejor. ¿De acuerdo? La última medida, es que es otra medida de protección, que es la adopción. Se habla de medida de protección, el paradigma ha cambiado y la persona menor de edad, sus derechos, tienen que estar siempre en el centro de todo. Y de, partimos de que todo niño, niña, adolescente tiene un plan de protección. Y es un plan individual, personalizado siempre, que marca el recurso más adecuado en cada caso en función de su situación, de su evolución y su pronóstico. Y se va a tener en cuenta en todo momento el interés superior de la infancia para la toma de decisiones y, por supuesto, se va a tener en cuenta su opinión. ¿De acuerdo? Hay que escuchar a ese niño o esa niña o ese adolescente, eh, facilitando siempre la expresión de su opinión, dándole los apoyos necesarios para para que pueda decir lo que piensa respecto a su futuro. ¿De acuerdo? Esta situación puede ir variando desde que el niño o la niña entra en el sistema de protección. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Un bebé recién nacido, por ejemplo, puede salir directamente del hospital y va a una familia de acogida de atención inmediata. Y de ahí, si es lo más adecuado, pues pasa a adopción cuando hemos encontrado una familia adoptante que puede dar respuesta a las necesidades de ese bebé en particular. ¿De acuerdo? Una familia de acogida de urgencia o atención inmediata es aquella que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Porque en cualquier momento un bebé o un niño necesita de forma urgente un hogar, unas personas que les den seguridad, cariño y protección. Estas familias son familias de las que se requiere experiencia y desde luego que tengan disponibilidad total. ¿Vale? No, esta modalidad de urgencia no se puede compaginar con ninguna actividad laboral. En el caso de una pareja, una de las dos personas integrantes de la pareja se va a dedicar plenamente a esto y no puede trabajar. Y si es una persona sola, no puede trabajar, más allá de atender, ¿verdad? Otro caso, pues una niña puede pasar de su familia de origen a un centro de menores y tras un tiempo pasar a un acogimiento en modalidad de permanente, es decir, hasta los 18 años, porque es el tiempo en el que la administración tiene su tutela. Luego ya no la tiene. En mi caso, pues mi hijo vino a casa, tenía 11 años, él fue de su familia de origen a un centro de menores, del centro de menores pasó a una familia de forma temporal hasta que se encontrara una familia de permanente que fue la mía, ¿no? Hemos nombrado la modalidad de temporal, que tiene una duración de unos 2 años, y es una medida que busca dar respuesta a un niño o niña adolescente mientras su situación se va resolviendo hasta la medida más estable que se pueda encontrar o bien hacia el retorno a su familia, ¿no? Tenemos también el acogimiento especializado, que fue mi caso, acogimiento permanente especializado, que es cuando la familia o la persona
pues tiene una experiencia o formación en tema socioeducativo, sociosanitario, etcétera, y puede dar respuesta a las necesidades concretas de un niño ni adolescente con, con discapacidad intelectual, dificultades emocionales, etcétera. Hemos dicho que eh, esta medida de protección, como es tanto el acogimiento familiar como el acogimiento residencial, se encuentran hasta los 18 años. Ahora vamos a ver la comparativa entre acogimiento familiar y adopción. Se encuentran hasta, eso quiere decir que cuando llegan hasta a los 18 años, estas personas menores están en acogimiento familiar, podrían continuar con la familia en la que se encuentran o no, depende de las decisiones de cada cual, ¿no? Pueden ser adoptadas, como es mi caso. Si hablamos de acogimiento residencial, ahí el sistema, pues, necesita mejorar porque no puede dar respuesta a a todas las personas menores, ¿verdad? Porque sí que es verdad que hay pisos de emancipación, hay recursos, pero no puede atender a todos aquellos chicos o chicas que llegan a los 18 años y salen de un entorno residencial. Por eso es tan importante buscar y encontrar familias, ¿verdad? Em, Cuando hay discapacidad intelectual y están en un entorno residencial, sí que es verdad que por las medidas de protección o ley de dependencia sí que van a pasar de un recurso, cuando son menores, a otro recurso, a otro entorno, pisos tutelados, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, digamos que la protección continúa, ¿vale? Pero en este caso, en los otros casos, no. Vamos a ver ahora esta comparativa. El vínculo legal que se establece en el acogimiento familiar pues no es permanente, porque cuando acaba la mayoría de edad pues no hay vinculación. Y en la adopción obviamente sí que es permanente ese vínculo legal, porque hay una afiliación jurídica, ¿verdad? En cuanto a la duración, pues, como decíamos, es temporal, a los 18 años se acaba, la adopción es para toda la vida. El objetivo del acogimiento familiar, en principio, es una protección transitoria, buscando una resolución hacia una medida temporal y en la adopción es un lugar definitivo. La patria potestad en acogimiento familiar o bien la tiene la familia de origen o bien la tiene la administración, el Estado. En la adopción, por supuesto, la tiene la familia adoptiva. En ambos casos hay requisitos que, si bien en acogimiento familiar son más flexibles y en adopción más estrictos, en ambos casos se, se busca la idoneidad de las personas o familias que se ofrecen. Claro, en adopción decimos que son más estrictos porque, por ejemplo, nos encontramos con que, hay unas cuestiones como, por ejemplo, cuestiones de edad. En adopción, pues hay una diferencia máxima de unos 45 años entre adoptante y la persona menor. Y también se es más estricto a la hora de requerir unos mínimos eh, ingresos económicos. ¿De acuerdo? El acogimiento familiar se recibe una prestación económica para el sostén de la crianza que se termina obviamente cuando se tiene los 18 años. También es verdad que hay un acompañamiento técnico, psicológico, mientras dura el acogimiento familiar, ¿no? Y el seguimiento post-adoptivo no, no se, no se da de esta manera, ni,
ni con esta duración, desde luego, ¿vale? Quizá ahí durante algún tiempo sí que estaría bien que el seguimiento post-adoptivo fuera más intenso, quizá, ¿no? Otro de los requisitos que hay en ambas es la formación, que es importantísimo, tener una formación básica y yo diría que em, continuada una vez se inicia la medida de protección, para poder responder y, y hacer bien nuestro rol, nuestro papel, ¿no? Contacto con la familia de origen, en el acogimiento familiar normalmente sí que se tiene, ya sea con hermanos, con tíos, con progenitores, pero siempre va a depender de si es lo mejor para el desarrollo de ese niño o esa niña o si no va a serlo. O sea, no se produce siempre. Se ve cada caso en particular, hay que ver siempre lo que va a ser mejor. Y en adopción, bueno, pues en adopción no se tiene por qué tener contacto, en algunos casos se desconoce eh, pero bueno, depende del modelo. Cuando si habláramos de adopción abierta, sí puede haber contacto a lo mejor en el caso de que haya hermanos y no se puede hacer una adopción de todos los hermanos. O bien con algún familiar, con alguien de la familia extensa, ¿no? Porque también volvemos a lo mismo, porque pueda ser importante favorecer ese vínculo. Al final, si lo que suma, si lo que suma es adecuado, va a ser muy beneficioso para ese niño o para esa niña. Cuanto más personas eh, le cuiden, le quieran, se preocupen, pues mejor para ese niño o para esa niña. ¿Vale? Siempre vamos a perseguir el interés superior de la infancia y la adolescencia. Siempre se les va a escuchar y vamos a buscar lo que sea más beneficioso. Me repito, pero es que ese mensaje tiene que quedar claro porque ellos van siempre delante, son los protagonistas. El cambio de apellidos en acogimiento familiar obviamente no se produce y en adopción sí que se da. Vamos a hablar de las semejanzas entre ambas medidas, ¿no? Por supuesto, protección del bienestar del niño, niña o del adolescente. El garantizar el entorno familiar, seguro, afectivo, estable. Ambas medidas vienen reguladas por procesos que llevan a cabo las autoridades de protección y que implican evaluaciones, seguimiento y decisiones por parte de los organismos públicos, de comisiones, ¿vale? Aquí las personas adultas asumimos responsabilidades de cuidado y crianza y proporcionamos atención, educación y apoyo emocional y social para favorecer el desarrollo integral del niño y del adolescente. En ambos casos lo que se prioriza, por supuesto, es vivir en un entorno familiar antes que en instituciones. Desde luego, el objetivo último sería conseguir que las instituciones, los centros residenciales fueran única y exclusivamente para aquellas circunstancias que así lo determinen. Podemos hablar de centros terapéuticos, podemos hablar de centros de medidas judiciales, pero lo importante sería que hubiera familias suficientes para atender a esos niños y esas niñas mientras el tiempo necesario o bien eh, la medida estable que sería la adopción. Me gustaría que viéramos unos datos. eh, Son datos del 2024, que son los últimos datos publicados.
Y aquí vemos como hay en la Comunidad Valenciana 3.689 niños, niñas y adolescentes tutelados. Están en el sistema de protección, como ves, ¿vale? Entonces, en acogimiento residencial hay 1.807. En acogimiento en familia extensa, 1.186 y en familia educadora, 696. Vemos cómo el acogimiento en familia extensa es el más numeroso, no siempre se puede dar y tenemos en familia educadora 696, pero lo más, no sé si decir preocupante, pero los prioritarios, claro, son esos 1.087 niños, niñas y adolescentes, que son muchos, que están en acogimiento residencial. Es cierto que obviamente están bien atendidos, hay personas trabajando con muchísima vocación, con mucha dedicación, pero eh, no pueden recibir jamás la atención, por mucho que se quiera, que se recibe en un hogar, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, pues en un hogar tú le puedes a un niño contar un cuento, le puedes dar un beso de buenas noches, puedes arropar, puedes estar. En un centro residencial, obviamente, pues tienes que atender y no siempre, igual alguna vez puedes hacer esto, pero no siempre lo puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que, importante, hay 1.087 niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial. A veces hay niños y niñas menores de 6 años que no deberían estar. Y, y bueno, y hay que trabajar para que esta cuestión cambie, ¿no? Esta cuestión cambie. Nosotros desde Acaronar estamos poniendo en marcha un programa de familias colaboradoras en el que trabajamos conjuntamente con centros de menores y bueno, pues este programa consiste en buscar familias que atiendan a estos niños, niñas o adolescentes durante el fin de semana o vacaciones. Y bueno, pues a veces es una medida también que luego puede conllevar acogimiento familiar o no, pero al final estos niños, niñas y adolescentes que están en acogimiento residencial van a tener referentes, unas personas que se preocupan por ellos y por ellas y quizá cuando tengan 18 años son personas con las que pueden contar. Son sitios donde van a poder ir a comer, son sitios donde personas que les van a poder acompañar a hacer tal trámite, tal otro. Porque de otra manera, pues hay casos en los que no hay nadie, en los que están solos, en los que están solas completamente. Entonces es importantísimo conseguir personas que sean referentes para, para estos chicos y estas chicas cuando cumplan 18 años, ¿no? Vamos a ver los datos de la adopción también al 31 de diciembre de 2024, que son los últimos datos que tenemos. Entonces, vemos como hay un total de 333 niños y niñas adoptados. La mayoría es adopción nacional, como podéis ver. Luego tenemos acuerdos de guarda con fines de adopción, 119, y acuerdos de adoptabilidad e inclusión en el listado. Es decir, serían acuerdos de adoptabilidad es, son niños, niñas o adolescentes con necesidades especiales
cuya, con una prioridad, con una urgencia de encontrar una familia. Entonces, pues hay que encontrar familias cuyo proyecto adoptivo vaya dirigido a responder a estas necesidades, o bien, bueno, pues habría que trabajar con estas familias para encaminarlas dando toda la información en relación a los recursos existentes y a los apoyos existentes, ¿no? Que pueda dar la administración, etcétera, cuando hablamos de un niño o una niña con necesidad especial, con discapacidad, etcétera, ¿no? El acogimiento familiar también es una prioridad siempre. Son las personas menores más vulnerables. Nos encontramos con una doble vulnerabilidad porque están en el sistema de protección, vienen ya con un pasado, con una historia que pesa mucho y luego tenemos la necesidad de progreso y la discapacidad que puede potenciar también el tema del trauma o la integración de ese pasado, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, aunque siempre buscaremos la medida de protección más estable, hay una prioridad muy, muy, muy importante y una necesidad vital, ¿no? Hablamos de que son medidas de protección, tanto el acogimiento familiar y la adopción. Y claro, ¿qué está pasando? Pues en la Comunidad Valenciana se está llevando, o ha habido un debate bastante intenso a nivel social e institucional, un debate que se lleva dando en otras comunidades autónomas y ya lo han incorporado a su normativa y lo están implementando, está llevando a la práctica. Y es que se quiere modificar el decreto relativo al acogimiento familiar, que regula el acogimiento familiar, para facilitar o proporcionar una transición natural entre el acogimiento familiar y la adopción. Antes, al principio comentaba yo las rupturas que se pueden producir, los duelos, la inestabilidad, todo eso tiene muchas consecuencias emocionales, psicológicas en los niños y en las niñas, consecuencias importantísimas. Entonces, claro, em, para evitar esto, pues vamos a intentar proporcionar la medida estable, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos con un niño, una niña o adolescente tutelado por la administración, que se puede encontrar en el acogimiento familiar y que sus circunstancias hacen que pase a ser, digamos, adoptable. Entonces, si se considera que lo mejor para el niño, esa niña o adolescente, es que continúe con su familia acogedora, esa familia acogedora va a tener prioridad siempre para adoptarle. Obviamente ha de cumplir siempre los requisitos adecuados y si no tiene una valoración previa de idoneidad para ser adoptante, la tiene que pasar. El- Aquí lo que se va a buscar, lo que se va a facilitar es un doble ofrecimiento. Hay familias que igual eh, les parece bien ofrecerse para adoptar y para acoger, sabiendo que el acogimiento puede conllevar una incertidumbre y no lleva, digamos, la seguridad y la estabilidad que da la adopción. Pero, bueno, se dan las dos opciones y las familias o las personas ahora van a poder elegir si se hace un doble ofrecimiento o solo se hace el ofrecimiento en un sentido.
Siempre, por supuesto, va a primar el interés superior de la infancia y la adolescencia en estas cuestiones, ¿vale? Sí que es verdad que es un paso importante que va a beneficiar al niño o a la niña porque le va a dar y le va a permitir la estabilidad. Como digo, hay muchos territorios esto ya se está dando y en otros llegará a producirse. Porque al final, pues eso, no son compartimentos estancos, sino son medidas que pueden converger y, y puede ser la evolución natural de la historia de ese niño o esa niña en el sistema de protección. Es cierto que las motivaciones pueden ser distintas, ¿no? Las de acogimiento familiar o la de adopción. Yo, como os he comentado al principio, eh, mi idea era colaborar, ayudar. Cuando yo acogí no sabía cómo se iba a desarrollar el tema. Sí sabía que mi acogimiento era permanente, con lo que en principio iba a estar conmigo hasta los 18 años, pero yo no sabía o no sabía, no había planeado, no había tomado la decisión cuando empecé de qué pasaría al final de este acogimiento, ¿no? Pero el desarrollo ha llevado a que con 18 años, que la ley lo permite, yo adopté al que considero mi hijo, pero ya lo será, digamos, legalmente porque habrá una afiliación jurídica. En el caso de la adopción, es verdad que se persigue, pues, el tener una familia, el ser, eh, desarrollar una paternidad, maternidad. Pero claro, aquí no olvidemos que el que tiene derecho a crecer en familia es el niño y la niña. Entonces, ambas medidas son protectoras de la infancia. Estamos ofreciendo un hogar. Y y eso que estamos ofreciendo tiene que depender o hay que tener muy en cuenta cuando nos ofrecemos. Ser muy realistas y muy conscientes y consecuentes con nuestras posibilidades y nuestra situación real para llevar adelante este proyecto en el que nos queremos embarcar, que es ni más ni menos que eh, la crianza de un niño o una niña o un adolescente. Como decía, hay unos perfiles que son prioritarios, que son estos que veis aquí, situaciones complejas, discapacidad. Entonces, lo que pasa con estos perfiles es que se van a tramitar de forma prioritaria, se van a tramitar antes que cualquier otro ofrecimiento, ¿no? Si hay grupos de hermanos, enfermedades, todas estas cuestiones van a tener siempre prioridad porque, como decíamos, la familia es el entorno siempre más propicio, pero en estos casos lo es más. Es decir, más propicio que no el, el entorno residencial, una institución. Aquí tenemos otras cuestiones. A mí me parece muy importante que de un tiempo a esta parte se han introducido como perfiles prioritarios, características prioritarias, cuestiones como el maltrato físico o psicológico grave, las agresiones sexuales, problemas emocionales o el intento previo de adopción fallido. Porque esto produce secuelas importantes sobre las que hay que intervenir lo más pronto posible. Y entonces me parece importantísimo que se tenga en cuenta porque se entiende
la importancia y el impacto que esto tiene sobre el desarrollo integral de estos niños y estas niñas, ¿no? Y bueno, y para terminar, la legitimidad del sistema de protección no la define el porqué de sus acciones. No, no es por qué hacemos las cosas, ¿no? Sino para qué las hacemos, qué perseguimos, qué queremos conseguir. Pues ver qué futuro se les brinda a esos niños, niñas y adolescentes con las medidas que se toman sobre ellos. Esto está sacado de este blog que os recomiendo, Renovando desde dentro, 7 retos y propuestas de mejora del sistema de protección de la infancia en España. Lo recomiendo porque da muchas claves, muchas reflexiones sobre cómo se pueden hacer las cosas, cómo mejorar la situación, ¿no? ¿Qué papel hacen las instituciones, los profesionales, las familias, qué podemos hacer todos y todas? Al final hay que perseguir una parentalidad social. Los niños y las niñas y adolescentes eh, necesitan crecer en una familia, pero también en una comunidad que debe estar pendiente y atender a todas estas necesidades en todos los ámbitos en los que se desenvuelvan y en el que las personas implicadas deban poder y saber responder a estas cuestiones, ¿no? Solo queda dar las gracias, espero que nos sirva para reflexionar y para profundizar. Siempre podéis poneros en contacto con Acaronar, escribir a nuestro correo, entrar en nuestra página web donde hay información, recursos y se puede profundizar más en todo.